Vamos a continuar con nuestro estudio de Proverbios. Proverbios capítulo 11, donde nos quedamos la última vez. Proverbios capítulo 11. Si recuerdan, estábamos considerando el versículo 12. El que desprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. He visto que el libro de Proverbios nos da las características de las personas necias y sabias. Una persona que desprecia o menosprecia a otros, que habla con desdén de otras personas, demuestra que es un necio. En la Biblia de las Buenas Noticias dice, es una tontería hablar con desdén de los demás. Si eres sensato, te quedarás callado. Lo cual significa que cuando hablamos de manera desdeñosa o despectiva de alguien más, eso no revela algo sobre esa persona, sino que revela algo sobre nosotros mismos, que somos necios. Cuando ves a alguien hablando con desprecio de otra persona, ya sabes algo sobre esa misma persona, que es un necio. También puede haber situaciones en las que haya cosas que estén mal en otros, pero una persona sabia guarda silencio y lo pone en manos de Dios. Es muy importante tener eso en cuenta. Creo que la única vez que quizás necesitemos dar un mal informe sobre alguien es cuando alguien nos ha pedido nuestra opinión con respecto a esa persona, para una relación de negocios o para matrimonio o algo así. Entonces, por supuesto, tenemos que dar una opinión honesta. Eso es cierto. Pero la mayoría de veces cuando la gente expresa sus opiniones sobre otras personas, no hay ningún propósito detrás de ello. Y eso solo revela que ellos mismos son necios. Si somos sabios, nos quedaremos callados. Ahora veamos el versículo 13. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. O como lo dice la Biblia de las Buenas Noticias, no se le puede confiar un secreto a alguien que chismea. A la gran mayoría de las personas en el mundo no se les puede confiar un secreto porque chismean demasiado. Pero puedes poner confianza en alguien que es confiable. Y una característica de madurez es que cuando alguien comparte algo con nosotros, sabemos cómo guardarlo para nosotros mismos. Aquí hay otra característica de un necio. Escucha algo y no puede guardarlo para sí mismo. ¿Alguna vez te has sentido así? Dices, debo decirle a alguien sobre esto. Es una especie de picazón por contar eso tan emocionante que hemos oído. Y sin embargo, puede ser que alguien nos lo haya dicho en confianza. Hermanos y hermanas, debemos crecer hacia la madurez, donde aprendemos a guardar en silencio las cosas que otras personas nos cuentan o que sabemos. Pero el de espíritu leal oculta las cosas. Esa es una característica de un hombre fiel. Dice el versículo 14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y eso simplemente significa que cuando estamos considerando un curso de acción, es bueno tener una opinión humilde sobre nosotros mismos. Y una característica de que tenemos una humilde opinión de nosotros mismos es que buscamos el consejo de otros que tienen más sabiduría y más madurez. Y no necesariamente solo de uno, sino de muchos. Dice, en la abundancia de consejeros está la victoria. Por supuesto, solo podemos acudir en busca de consejo a aquellos que tienen cierta madurez y sabiduría ellos mismos, no a un montón de necios. Eso traería confusión. Pero lo que significa aquí es que en la abundancia de consejeros sabios hay seguridad de que podemos ser protegidos de un camino equivocado. Y es por eso que es un privilegio poder tener en la comunión a otros con quienes podamos consultar y compartir, lo cual nos mantiene seguros. Pero donde no hay buen consejo, es fácil caer. Es muy fácil, hermanos y hermanas, que demos por sentada la comunión y la palabra de Dios que tenemos en la iglesia. Hay muchos, incluso en nuestro país, que viven en situaciones en las que no tienen las oportunidades de comunión y buen consejo que nosotros tenemos. Así que hay algo por lo que siempre debemos estar agradecidos, porque dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae en varios tipos de necedad. Dice el versículo 15,
Si prometes pagar la deuda de un extraño, lo lamentarás. Es mejor que no te involucres. Eso significa que nunca debemos pensar que el amor implica llegar al extremo de ser fiador de alguien en quien no tenemos confianza. Creo que podemos llegar a una relación en la hermandad donde un hermano se convierte en parte de ti como un miembro de tu propio cuerpo. Pero eso toma tiempo. No significa simplemente sentarse en la misma congregación. Hay muchas personas que se sientan en la misma congregación y no están integradas entre sí como miembros de un cuerpo. Y yo, por mi parte, no me convertiría en fiador de tal persona, aunque se siente en la misma iglesia. Es una cuestión de estar integrado con alguien en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, eso no era posible en el Antiguo Testamento. Así que cuando una relación así ha surgido entre dos hermanos, está bien comprometerse el uno con el otro, incluso por grandes cantidades de dinero. Pero de otro modo, en la mayoría de los casos, lo más sabio es no involucrarse en relaciones financieras con desconocidos, donde prometes pagar su deuda o ser fiador por ellos. Eso es algo de lo que el libro de Proverbios habla tan a menudo. Y alguien puede venir y pedirte que seas su fiador o garantía. Te dice, asisto a la misma iglesia que tú. Sí, pero yo aún no tengo esa relación en el cuerpo contigo, aunque te sientes en la misma congregación. Así que lo siento, no puedo ser tu garante. Y él puede andar diciendo, el hermano tal y tal no tiene amor. Bueno, no nos importa lo que piense de nosotros, pero vamos a obedecer la palabra de Dios. No nos vamos a preocupar por su opinión sobre nosotros. Así que eso es algo de lo que el libro de Proverbios habla una y otra vez. Y si somos sabios, seremos cuidadosos en esta área para no sufrir por ello más adelante. Pero si odiamos convertirnos en fiadores, entonces estaremos seguros. Dice en el versículo 16, la honra va a las mujeres amables y bondadosas, pero solo el dinero a los hombres crueles. Los hombres crueles, los hombres violentos, los ladrones, los asaltantes, los que hacen dinero de esta y otras maneras. Pero aquellos que son amables y bondadosos, el contraste se establece aquí entre una mujer y un hombre, pero lo mismo aplica a un hombre también. Pero la honra que Dios da es para aquellos que son amables y bondadosos. Aquí habla de una mujer que a los ojos de Dios, una mujer, una hermana, joven o mayor, es honorable si se ha vuelto amable y bondadosa. Como en el Nuevo Testamento se habla de un espíritu manso y apacible. Dice aquí en la versión Biblia Viviente, la honra va para las mujeres amables y bondadosas. Toma eso en serio y di, Señor, ayúdame a ser una hermana así, amable en todas mis palabras y acciones, bondadosa en todas mis palabras y acciones. Y entonces la honra de Dios ciertamente descenderá sobre ti. Dice el versículo 17, leído de la Biblia de las Buenas Noticias, te haces un favor cuando eres amable. Esta es una continuación del versículo anterior. Te haces un favor cuando eres amable, y si eres cruel, solo te haces daño a ti mismo. En otras palabras, las leyes de Dios son todas para nuestro bien. Y cuando somos amables, en realidad no le estamos haciendo un favor a la otra persona tanto como nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Las personas amables tienen más paz, más descanso en su corazón, su sistema digestivo funciona mejor y su salud es mejor. Todo es mejor para una persona que está libre de amargura, crueldad y enojo. Pero cuando eres cruel y malvado, en realidad no estás dañando a otra persona. Necesitas ver que te estás dañando mucho más a ti mismo. En términos del Nuevo Testamento, significa que si odias a alguien o tienes amargura contra alguien, en realidad no lo estás perjudicando a él. Te estás perjudicando a ti mismo. Y cuando amas a alguien, en realidad no lo estás bendiciendo tanto como te estás bendiciendo a ti mismo. Y por eso ese es un versículo maravilloso. Te haces un favor cuando eres amable. Pero si eres cruel,
solo te haces daño a ti mismo. Y por eso vemos la necedad de todas las personas en el mundo. No se dan cuenta de eso, de que se están haciendo daño a sí mismas cuando son crueles con otros. Dice el versículo 18, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Y eso es exactamente lo que leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Cosechamos lo que sembramos. Si sembramos justicia, cosechamos vida eterna. Pero el impío gana salario engañoso. ¿Qué es lo que ganamos? Dinero. Y aquí el dinero es llamado un salario engañoso. Eso significa que piensas que es muy valioso, pero hay engaño en él. Jesús habló en Marcos capítulo 4 sobre el engaño de las riquezas. Todos sabemos que necesitamos dinero para vivir en esta tierra. Y para la mayoría de nosotros es una lucha llegar a fin de mes. Hay una disciplina en eso, lo cual es bueno. Pero ya sea que obtengamos mucho o poco, siempre debemos recordar que hay un engaño en las riquezas del que habló Jesús. Hay algo en ello que puede engañarme. Y cuando lo obtengo, debo decir, Señor, necesito usar esto porque vivo en el mundo. Pero no me dejes olvidar que hay algo engañoso en este dinero que puede engañarme, que puede hacerme feliz cuando obtengo mucho, pero es una felicidad vacía y me puede hacer sentir muy triste cuando pierdo algo. Y eso también es parte del engaño. Y es algo maravilloso si nuestros ojos están abiertos para verlo ahora. En la eternidad lo veremos claramente, pero entonces será demasiado tarde. Es mejor que lo reconozcamos ahora. Dice el versículo 19, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. Eso significa que no solo comienzas la carrera. Persistir significa que eres justo hoy, eres justo mañana y la semana que viene, el mes que viene, todo el año y el año que viene. El que persiste hasta el fin alcanzará la vida. Hay personas que pueden ser conmovidas hacia la justicia simplemente por escuchar un sermón, pero aquí se habla de aquellos que persisten en la justicia, y el que va en pos del mal alcanzará su propia muerte. O como dice Romanos capítulo 8 versículo 13, si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Eso es exactamente lo que dice aquí también. Dice el versículo 20, los de corazón perverso son abominación al Señor. Ahora noten, aquellos que son abominación para el Señor no necesariamente son aquellos que son perversos por fuera. Hay personas que pueden parecer limpias por fuera, pero ser perversas de corazón. Es decir, que sus motivos e intenciones en la vida son diferentes de lo que parecen ser por fuera. Esas personas son abominación para el Señor. Es la actitud de nuestro corazón, el objetivo y la meta por el cual vivo, lo que determina la opinión de Dios sobre mí. Les diré algo que ha animado mucho mi corazón y que puede animarte a ti también. Los pequeños errores que cometemos en nuestra vida externa no perturban tanto a Dios. Piensen en sus propios hijos, tratando de ayudarlos de alguna manera. Al tratar de ayudarlos, cometen algunos errores. Si eres un buen padre o madre, no te enojarás con ese niño en absoluto, incluso si estropea algo, porque básicamente ese niño estaba tratando de ayudar. Y debemos pensar que Dios es mucho más comprensivo que cualquier padre y madre terrenal. Cuando estamos tratando de vivir para Él y tratando de servirlo, tropezamos aquí y allá, y eso no lo perturba. Es aquel que es perverso de corazón. Eso significa que tiene motivos ocultos. Parece religioso por fuera y trata de hacer muchas cosas espirituales, pero en el fondo sus ambiciones y metas no son la gloria de Dios, sino algo para sí mismo. Si estoy buscando lo mío, soy perverso de corazón. Si aparento ser religioso por fuera, pero en el fondo estoy buscando lo mío, soy una abominación para el Señor. Pero si no busco lo mío y digo, Señor, quiero vivir para tu gloria, quiero buscar tu reino,
tu voluntad, y luego tropiezo y cometo algún error, Dios simplemente los ignora, no le perturba. Piensa en eso. Por eso es tan importante que en nuestro corazón no seamos perversos ni torcidos, sino que seamos honestos y sinceros y digamos: Señor, mi única ambición y meta en la vida es glorificarte, buscar tu reino, ser puro y santo delante de ti. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable son su deleite, es decir, los de corazón íntegro. Lo opuesto de un corazón perverso es un corazón íntegro. Eso significa según la luz que tiene. Ese es el significado de intachable. No significa que no cometamos errores. Digamos que tu hijo pequeño de 5 años te escribe una carta para tu cumpleaños y habrá tantos errores de ortografía en ella que no te molesta porque la carta es una carta irreprensible. No es una carta perfecta porque tiene muchos errores de ortografía y gramática, los cuales se pueden corregir, pero es una carta irreprensible porque viene de un buen corazón. Y tenemos que ver eso de la misma manera con Dios. Hay una diferencia entre ser irreprensible y ser perfecto. Puede que no seamos perfectos, pero podemos ser irreprensibles en el sentido de que mi intención fue buena. A veces tratamos de ayudarnos unos a otros y no somos sabios. Hacemos cosas de manera torpe. Eso no molesta a Dios si nuestra intención realmente era buscar el bien de esa otra persona. Puede que la otra persona no lo entienda. También tenemos que humillarnos y decir: Señor, dame más sabiduría. Pero siempre asegúrate de que la intención de nuestro corazón sea para la gloria de Dios y el bien de los demás. Entonces, muchos de nuestros errores externos realmente no importan tanto. Somos irreprensibles y aquí dice que tales personas son el deleite de Dios. Cuando dice: el Señor tu Dios se regocijará sobre ti con cantos de alegría, ¿sobre quién se regocijará? No se regocijará sobre los hipócritas religiosos que vienen y se sientan en la iglesia para obtener una reputación de santidad, mientras que en lo profundo están buscando lo suyo propio, buscando dinero, honor, ganancia personal en el mundo, y todo el tiempo quieren tener una apariencia religiosa encima de eso. Dios ciertamente no se regocija sobre esas personas, te lo aseguro. Son una abominación para Él. Y lo triste es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. La mayoría de las personas que buscan lo suyo propio se consideran muy espirituales porque tienen esta apariencia religiosa por fuera. Lo que necesitamos ver es que aquellos cuyos corazones están buscando la gloria de Dios, que son sinceros de corazón e irreprensibles en su camino, ellos son su deleite. Incluso si tienen algunos errores de ortografía y gramática en su vida, son irreprensibles en su intención y motivo. Dice el versículo 21, ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Hay un versículo maravilloso, no sé si lo conoces, en el libro de Números. Dice: tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Y ese es el versículo que necesitamos recordar. Números capítulo 32, versículo 23. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará. En otras palabras, puedes pensar que ese pecado fue cometido en secreto, que nadie lo ha visto. Pero hay un versículo que debe venir a nuestra mente. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Te expondrá y traerá su fruto. Eso es lo que dice aquí en el versículo 21. Ciertamente, mano con mano, o como diría el lenguaje moderno, puedes apostarlo. Puedes estar absolutamente seguro de que el malvado será descubierto algún día. Pero en contraste, no solo los justos serán librados, sino la descendencia de los justos será librada. Es asombroso cómo la justicia no solo bendice a una generación, sino también a la siguiente. La Biblia habla de eso, que incluso la descendencia del justo nunca mendigará pan, que porque el padre fue un hombre justo, algo de esa bendición se desborda sobre los hijos, de modo que al menos en cuanto a cosas terrenales, Dios provee para las necesidades de la descendencia del justo. Es asombroso buscar la justicia, buscar la piedad.
Dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, tiene promesa para la vida presente y también para la futura. En estos días, cuando hay inflación y el valor de las cosas sube, lo mejor que se puede buscar es la justicia y el reino de Dios, porque hay beneficios de jubilación, beneficios familiares, beneficios para los hijos, todo para aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas les serán añadidas. Los descendientes de los justos serán librados y serán bendecidos. En otras palabras, Dios rescatará a los hijos de los piadosos. Proverbios capítulo 11, versículo 22. Este es un buen versículo para todos los jóvenes que están considerando el matrimonio y también para las mujeres jóvenes, para que tengan una opinión adecuada sobre sí mismas. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. En otras palabras, esta es una mujer que no tiene cierta modestia. El significado básico de discreción significa cierta modestia que las mujeres deberían tener, la cual los hombres no necesitan tener. Pero las mujeres necesitan tenerla, porque eso es necesario para las mujeres. Y una persona que no tiene eso y es de una muy buena apariencia, en realidad es como un cerdo. En otras palabras, una mujer que no tiene modestia es como un cerdo. La modestia o la discreción es lo que transforma a una mujer de ser un cerdo en alguien atractiva a los ojos de Dios. Y el rostro hermoso es como ese anillo de oro colgado en el hocico del cerdo. Y para los hombres jóvenes, esto es muy bueno cuando miran al sexo opuesto y consideran el matrimonio. Todo el mundo ve solo este anillo de oro. Ya sabes, la cara bonita. Y se dejan llevar tanto cuando ven este anillo de oro. Y terminan casándose con lo que simboliza este cerdo. ¿Ves la tontería de esto? Ese es el punto aquí. Hay que ser realmente necio para casarse con un cerdo solo porque quieres ese anillo de oro colgado del hocico. Vas a vivir con ese cerdo el resto de tu vida. Piensa en lo fuerte que es este lenguaje que la palabra de Dios usa para una mujer así. Está en el libro de Proverbios. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre la belleza física? ¿Qué es la belleza física sin carácter espiritual? Solo es un anillo de oro. Es oro, tiene cierto valor en la tierra, pero la persona es un cerdo, espiritualmente sucia. Esto también es bueno para que lo recuerden las mujeres jóvenes, incluso si se miran al espejo. Y el espejo en la pared les dice que son la joven más bella de Bangalore o de donde sea. Tienen que decir, eso es solo un anillo de oro. No pienses demasiado de ti misma solo porque hay un anillo de oro en ese espejo. Tu carácter es lo que determina si eres un cerdo o una hija de Dios a los ojos de Dios. Un espíritu manso y tranquilo, una cierta modestia y reserva, discreción. Y la palabra que aparece aquí en el margen es gusto. ¿Sabes? En el mundo se habla de gustos. Las personas tienen gustos en la vestimenta que eligen, gustos en la forma en que decoran sus casas, gustos en los colores y todo eso. Y aquí se habla de un gusto espiritual que las personas necesitan tener, particularmente las mujeres. ¿Cómo debe ser una hermana piadosa y temerosa de Dios? Debe tener un gusto espiritual. Si no lo tiene, es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Este es un versículo muy importante para los jóvenes hermanos y hermanas, especialmente. Dice el versículo 23, el deseo de los justos es solo el bien. Yo lo leo de esta manera. Una característica de un hombre justo es que si abre su corazón, encontrará que su deseo hacia las otras personas es solo el bien. Él desea el bien para todos los que conoce. Quizás no pueda hacer mucho por ellos. Eso es otra cosa. Pero su deseo es que algo bueno les suceda. Él no se alegra cuando algo malo le pasa a alguien. Ese no es un hombre justo. El hombre que se alegra cuando algo malo le sucede a alguien, bueno, no queremos decir que es una persona malvada, pero hay cierta maldad allí que necesita ser limpiada.
Y eso nos puede suceder a veces, que descubrimos en ciertas situaciones cuando escuchamos alguna noticia sobre otros hermanos o hermanas. Ya sea buena o mala, nuestra reacción a menudo nos muestra si realmente deseamos lo mejor para los demás. Esa es la característica de un hombre justo. El deseo de los justos es solo el bien. Solo el bien para los demás. ¿Qué deseas para ese hermano? Solo el bien. ¿Qué deseas para esa hermana? Solo el bien. Esa es la característica del hombre justo. Él desea solo el bien para los demás. Pero la esperanza de los malvados es la ira. Eso significa que lo que los malvados pueden esperar es juicio. Podemos leer ese versículo de otra manera. El buen hombre puede esperar bendición y felicidad para sí mismo, pero el hombre malvado solo puede esperar juicio. Y aquí hay un versículo maravilloso, los versículos 24 y 25 juntos. En realidad enseñan lo mismo. Es uno de esos versículos importantes en Proverbios que todos necesitamos conocer. Hay quien reparte y le es añadido más. Está hablando de alguien que es generoso. Lo veremos en el siguiente versículo. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Y lo que eso significa básicamente es que es posible dar y aún así volverse más rico. Como dice la Biblia viviente, también es posible aferrarse demasiado a lo que tienes y terminar perdiéndolo todo. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. En otras palabras, aquel que se preocupa por las necesidades de los demás y no es tacaño, sino generoso con Dios y con sus hijos. Este nunca tendrá escasez en su vida. Y cuando habla de repartir, el ejemplo aquí es el de un sembrador que tiene una bolsa llena de semillas. Y las semillas representan todos los recursos materiales, el dinero y otras cosas que Dios nos da. Yo puedo decidir guardarlo todo solo para mí. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, ¿qué tengo? Solo algunas semillas. Algunas se han podrido, otras se las han comido los insectos. Es mucho menos de lo que tenía un año antes. La bolsa se ha vuelto bastante pequeña. Pero otra persona con una bolsa del mismo tamaño no la guardó todo en su casa, la repartió. Y al tiempo de la cosecha recoge y tiene 100 bolsas. Ese es el ejemplo aquí. El que reparte aumenta más y más. Y ese es el mismo ejemplo que se usa en 2 Corintios capítulo 9, donde dice que si somos generosos y de manos abiertas con lo que Dios nos da, Dios será generoso con nosotros. Y aunque parezca que estás dando, en realidad vas a terminar teniendo más. Pero si eres tacaño, terminarás en necesidad. Dice el versículo 24, y hay quien retiene lo que es justo. Se refiere a alguien que no paga sus deudas, que no paga sus impuestos. Escuché algo sobre un hermano en nuestra iglesia. Habló de regocijarse en hacer justicia y dijo: me regocijo al llenar un formulario de impuestos. Es un gran deleite para mí llenarlo exactamente, correctamente y enviarlo y pagar los impuestos. Quiero decir, no es algo de lo que me quejo y me lamento. Es un gozo para mí hacerlo. Eso es regocijarse en hacer justicia. Estoy muy feliz de hacerlo. Algo que es justo, recto y debido a otra persona. Pedí prestado algo de alguien y le pertenece de manera justa, y yo simplemente me aferro a ello perezosamente. O puede ser que Dios exija que comparta algo que tengo con alguien. Eso también le pertenece a esa persona, y yo no lo hago. Puedo estar en necedad yo mismo. Aquí hay una razón por la cual algunos creyentes están en necedad. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Eso significa que si nos preocupamos por bendecir a otros, y no necesariamente solo con dinero, a veces nuestra mente solo puede pensar en términos de dinero. Piensa en ser una bendición en términos de palabras y bondad, y Dios nos regará. Eso es algo tremendo, hermanos y hermanas. Solo vayan por ahí animando a otros y vean cuánto Dios los anima a ustedes.
Si te sientes constantemente condenado, pregúntate a ti mismo, ¿estás condenando a otros? Deja de condenar y comienza a animar a los demás y verás cuánto Dios te anima a ti. Si riegas a otros, la misma agua caerá sobre tu cabeza de parte de Dios un día. Es una ley, no puedes escapar de ella. Así que es bueno regar a otros. Regar a otros significa que encuentras un árbol que está seco y le echas un poco de agua. Eso es alentar. ¿Ves a un hermano o hermana deprimido, desanimado? Solo dale una palabra de aliento y Dios te regará a ti. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá. Eso es egoísmo, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. En otras palabras, cuando hay un tiempo de escasez de algo y tú tienes mucho de eso y te estás aferrando a ello. Por supuesto, nosotros no estamos involucrados en ese tipo de cosas, pero en aquellos días la gente sí lo estaba. Estaban en negocios y guardarían el grano hasta que los precios subieran. Ellos decían, «Oh, hay una escasez de grano, maravilloso». Eso dice el hombre que tiene grano en la casa. Esperaré a que haya aún más escasez. Los precios subirán y entonces haré mi dinero. Un hombre así nunca puede ser un creyente. Es imposible que una persona con esa actitud sea un hijo de Dios. Que la gente esté en una necesidad terrible y él esté aferrándose a algo que es necesario para vivir solo porque quiere ganar más dinero. Eso era muy cierto en aquellos tiempos y también lo es para nosotros en diferentes situaciones. Tal vez no estemos vendiendo grano ni enfrentando esa misma situación, pero necesitamos tomar ese versículo y aplicarlo a nuestra propia profesión y a nuestra propia situación y ver si tal egoísmo es nuestra actitud. Tenemos algo, no lo estamos usando y otra persona lo necesita y simplemente nos aferramos a ello. Y la persona probablemente lo necesita desesperadamente y yo me aferro a ello de una manera muy egoísta. Y cuando la gente lo sabe, maldecirán a tal hombre. Pero ahora esto es algo que podemos examinar cuidadosamente. Podemos ver que Dios es justo en lo que dice. Es un tiempo de escasez, pero dice en el versículo 26, «Pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende». No tienes que regalarlo. Tal vez no sea lo suficientemente rico para decir, «Aquí tienes, llévatelo todo». Lo vende, pero lo hace a un precio razonable. No lo vende para enriquecerse él mismo. No. Habrá una bendición sobre él si lo vende. Dice el versículo 27, «El que con diligencia busca el bien, se procura favor». Eso significa que siempre estoy buscando hacer el bien. Permíteme leerlo en la Biblia viviente. Si buscas el bien, encontrarás el favor de Dios. Eso significa que si siempre estás buscando hacer el bien en tu vida y en la vida de los demás, la bendición de Dios estará en tu vida. Pero si buscas el mal, encontrarás su maldición. Sí, eso es claro. Dice el versículo 28, en la Biblia de las Buenas Noticias, aquellos que dependen de su riqueza caerán como las hojas de otoño, pero los justos prosperarán como las hojas del verano. O como dice la Biblia viviente en el versículo 28, confía en tu dinero y caerás. Confía en Dios y florecerás como un árbol. Estos son los dos amos de los que habló Jesús, el dinero y Dios. Si confías en el dinero, seguro que caerás. El dinero nunca fue dado para confiar en él, ni para amarlo, ni para acumularlo. El dinero fue dado para ser usado, no para ser amado o depender de él. Y ese es el error en muchas personas en el mundo. Lo opuesto a eso es confiar en Dios. En Proverbios capítulo 3 vimos, no confíes en tu propio entendimiento, sino confía en el Señor. Aquí dice, no confíes en el dinero, confía en el Señor. Las dos cosas en las que no debemos confiar son nuestra propia astucia y el dinero. Debemos depender de Dios. El siguiente versículo, el versículo 29, lo leeré desde la Biblia viviente. El necio que provoca a su familia a la ira y al resentimiento
Finalmente no tendrá nada que valga la pena. Eso significa que un hombre que actúa como un gran dictador en su casa, siempre provocando a su esposa e hijos con enojo y resentimiento, exigiéndoles cosas, gritándoles y levantando la voz, al final no le quedará un hogar, no tendrá nada valioso, será siervo de un hombre más sabio. Un hombre sabio es quien sabe cómo bendecir su hogar. Dice el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. Es asombroso que leamos sobre el árbol de la vida varias veces en Proverbios, el mismo árbol de la vida del que leemos en Génesis. Aquí dice que el fruto que sale de la vida de un hombre justo puede ser como un árbol de vida para otras personas. Piensa en el desafío de eso, que nosotros podemos ser como un árbol de vida para otras personas. Y el que gana almas es sabio. El que gana personas. El que es sabio gana almas. Es una bendición para otras personas. Dice el versículo 31, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Creo que este es el versículo que se cita en Primera de Pedro, capítulo 4. Y al observarlo, entenderemos un poco mejor este versículo. Este es el versículo que Pedro cita en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, donde dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será el impío y del pecador? Y este es el versículo de Proverbios, capítulo 11, verso 31. El significado es este. Incluso una persona justa, cuando hace algo malo, es disciplinada por Dios. Un hombre justo hace algo malo y es disciplinado por Dios. Entonces dice, ¿puedes imaginar cuál será finalmente el destino de los impíos y los pecadores? Piensa en Moisés. Fue un hombre tan justo y aún así, una vez golpeó la roca en lugar de hablarle, y Dios lo castigó tan severamente que le dijo, no entrarás a la tierra de Canaán. Y ahí obtenemos ejemplos en las Escrituras de cuán estrictamente Dios trató a las personas justas. Y con eso se nos da una idea de cuán severo será el juicio sobre los impíos y pecadores en el día final. No lo parece ahora en la tierra, porque parecen estar bien cómodos. Pero incluso si los justos reciben una recompensa en esta tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Tal vez pueda mostrarte otro versículo antes de continuar. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son no se pueden ocultar. Lo que eso significa es que hay algunas personas que son tan evidentemente pecadoras que sabes que van directo al juicio. Y hay otras personas que parecen muy religiosas, pero sus pecados están ocultos por dentro. Pero un día serán expuestos. Ese es el versículo 24. El versículo 25 dice, de la misma manera, hay personas cuya bondad es tan evidente que sabes que Dios tiene una recompensa fantástica reservada para ellas. Igualmente hay personas cuya bondad no se puede ver porque la mayoría de las cosas que hacen, las hacen en secreto. Y vamos a llevarnos una sorpresa cuando veamos cómo Dios los recompensa también. Así que aquí dice que hay personas cuya bondad y maldad pueden estar ocultas. Y Dios recompensará a cada persona según las obras hechas en su cuerpo. Ahora entramos en Proverbios capítulo 12. Es algo que ya hemos visto antes, acerca de que para llegar a ser sabios, Dios tiene que disciplinarnos. No hay forma de obtener sabiduría aparte de la disciplina. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Cuando Dios te disciplina y tú lo amas, no solo lo aceptas, sino que lo amas y dices, gracias Señor, acepto esto. Realmente estás amando la sabiduría. Pero el que odia la reprensión significa corrección. Y solo quiero decir esto, hermanos y hermanas. En muchas ocasiones en el libro de Proverbios se habla de amar la corrección. Y si odio la corrección, en la versión Reina Valera dice que es bruto.
Bruto significa como una bestia, como un animal. Los niños a menudo se ofenden cuando los corrigen. Esa naturaleza animal está ahí y es algo de lo que debemos madurar rápidamente. Los que somos padres, cuando corregimos a nuestros hijos, sabemos que es para su bien, pero ellos muchas veces no lo entienden. Y muchas veces lo mismo nos pasa a nosotros, los adultos. Cuando escuchamos una palabra de corrección, puede venir directamente de Dios a través de su espíritu, o puede venir de un hermano en la reunión, o puede ser directamente de alguien mayor que nosotros. Y luego pienso en ello y no me gusta mucho, y me siento un poco ofendido o dolido por dentro. ¿Qué muestra eso? Muestra que realmente no estoy interesado en la sabiduría. Si realmente estuviera interesado en la sabiduría, yo diría, gracias Señor, por lo que me hablaste a través de ese hermano o hermana. Realmente necesito tenerlo en cuenta. Estaba escuchando acerca de un hermano en Noruega que habló en una conferencia y dijo, mi esposa me dijo un día, buscas tu propio interés hasta las orejas. Eso significa que estás hundido en buscar tu propio interés en muchas cosas. Y él dijo, eso es algo bastante fuerte de oír por parte de tu esposa. Por supuesto, ella lo conoce mejor que nadie. Así que él pensó, debes tener razón. Debo estar buscando lo mío propio en muchas cosas. Y se lo tomó en serio y comenzó a juzgarse a sí mismo y a limpiarse de eso. Eso es algo importante. A veces nuestras esposas nos dicen la verdad. No pienses, oh, está muy enojada conmigo. Usualmente es cuando está enojada es que te dice la verdad. Cuando no está enojada, puede que solo te diga cosas bonitas. Así que escúchalo. Tal vez haya allí una palabra que necesitas, que te llevará a la sabiduría. Dice el versículo 2, el bueno alcanzará el favor del Señor, pero Él condenará al hombre de malos designios. Esto es algo que ya consideramos antes. La intención del corazón es lo que Dios ve. Y si esa intención básica del corazón es buena, ese hombre obtendrá el favor del Señor. Dice el versículo 3, el hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de los justos no será removida. Aquí nuevamente se habla de la raíz, algo que vemos mucho en el Nuevo Testamento, el corazón, la raíz. Cuando entras en el Antiguo Testamento, es solo el libro de Proverbios donde encuentras ese énfasis. Es por eso que dije que el libro de Proverbios tiene algo del sabor y espíritu del nuevo pacto. Examina tus raíces porque tu seguridad y firmeza dependen de la justicia en las raíces. La raíz de los justos no será removida. Dice en el versículo 4, una esposa excelente o una esposa virtuosa. Y esa esposa virtuosa se describe más adelante en Proverbios capítulo 31. La mujer virtuosa es corona de su marido. Podemos definir a una mujer virtuosa como alguien que tiene las virtudes de Cristo o que está creciendo en ellas. Nadie las tiene completamente, pero la busca reconociendo su falta y su pobreza de espíritu, deseando más y más las virtudes de Cristo. Una mujer así, ¿sabes qué es en realidad? Se convierte en la corona de su marido. Eso significa que es una mujer que en última instancia convierte al hombre en un rey en su hogar. Ese es un tremendo desafío para todas las esposas. Tú puedes hacer de tu esposo un rey si eres una mujer virtuosa. Y si tu esposo se siente como un esclavo y no como un rey, es porque no eres una mujer virtuosa. Puede ser la corona de tu esposo. Y la palabra usada para esposo aquí, en el hebreo original, es la misma que para amo. Una mujer virtuosa es la corona de su amo, en otras palabras, de su esposo. Aquella que reconoce que su esposo es su amo. Me pregunto si ustedes, esposas, se dan cuenta de que la palabra de Dios las llama a reconocer a su esposo como su amo. Y no hay deshonra en eso. Jesús fue un siervo. Y ese es el ejemplo que todas las esposas deben seguir. Tu esposo es tu amo. En la Biblia de las Buenas Noticias dice que una esposa que avergüenza a su esposo por algo que haces
Tal vez tu esposo es un hombre temeroso de Dios, recto y justo, y por la forma en que tú te comportas y te conduces, traes vergüenza sobre tu esposo. Dice aquí que una esposa que avergüenza a su esposo es como un cáncer en sus huesos. Cáncer dentro de los huesos de tu esposo. Piensa en eso. Y lo opuesto a eso es ser la médula de los huesos de tu esposo. Ser la médula de los huesos de tu esposo. Ahora quiero decirte algo sobre la médula. Si no tenemos médula dentro de los huesos, ¿sabes que no podemos vivir? ¿Sabías que las médulas sanguíneas se producen en la médula de los huesos? Ahí es donde se producen las células sanguíneas que nos mantienen vivos. Y cuando una persona tiene cáncer dentro de sus huesos, puedes darlo por perdido, ya que no puede defenderse contra los gérmenes. Y una mujer que es así con su esposo, dice que es como un cáncer dentro de sus huesos, por la forma en que lo trata, por la forma en que habla de él en presencia de los hijos o en alguna otra situación, como un cáncer. Y la resistencia del pobre hombre a la enfermedad espiritual se está debilitando. Pero en lugar de eso, piensa que puede ser una esposa que es como la médula, fortaleciendo a tu esposo y en última instancia fortaleciendo todo el hogar, incluyéndote a ti misma. Hay muchas exhortaciones a las esposas en el libro de Proverbios. Es bueno tomarlas en serio. Dice en el versículo 5, la mente de un hombre bueno está llena de pensamientos honestos. De nuevo, vemos el énfasis en la vida interior. Los pensamientos que pensamos, eso determina si somos buenos o malos. La mente de un hombre malvado está llena de mentiras. Y esto se ve especialmente cuando estás en una situación difícil y te preguntas, ¿qué va a pedir el superior en la oficina o en la fábrica? Y estás pensando, ¿qué debería decir? ¿Debería decirlo así o de esta otra forma? Y ahí ves la posibilidad de que entren mentiras. Mientras que el hombre bueno dice, bueno, simplemente tengo que decir la verdad. Eso es todo. No hay cuestión de decir esto o aquello. Y sin embargo, sabes que nuestra tendencia natural en la carne es pensar y maquinar y decir muchas mentiras piadosas para escapar de alguna situación difícil. La mente del hombre malvado está llena de mentiras. Los versículos 5, 6 y 7 son muy interesantes. El versículo 5 habla de pensamientos. El versículo 6 habla de palabras. Después de los pensamientos vienen las palabras. Y el versículo 7 habla del resultado de los pensamientos y palabras. Primero consideramos los pensamientos en el versículo 5. Ahora en el versículo 6 se habla de las palabras. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los librará. ¿Qué significa acechanzas sangrientas? Conocemos este versículo de Lucas capítulo 20. Permíteme leerlo. Lucas capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice que los escribas y sacerdotes vigilaban a Jesús y enviaron espías que fingían ser justos para atraparlo en alguna declaración. Eso es, las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas. Querían atraparlo en alguna declaración y así entregarlo a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Eso me pasó hace algunos años, cuando el líder local de una operación movilización trajo a uno de los miembros de OEM a mi casa, fingiendo que querían saber sobre el camino nuevo y vivo, y todo el tiempo estaba tomando notas. Luego se hizo evidente que su única intención era advertir a todos en OEM contra esta doctrina. Bueno, él podría haber sido honesto al respecto. No creo que la bendición de Dios pueda estar alguna vez sobre alguien que sea engañoso. Quiero decir, incluso si no está de acuerdo con alguien, debe ser honesto. Y no con todo este tipo de engaño. Ese engaño en sí mismo muestra que eres un agente del diablo, no un agente de Dios. Un agente de Dios nunca será engañoso. Puede que no esté de acuerdo con alguna doctrina, y eso está bien, pero no habrá engaño ahí.
fingiendo ser justo y queriendo saber la verdad, cuando en realidad eres un espía tratando de averiguar algo con otro motivo. Bueno, eso es algo serio. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los librará. Eso significa que las palabras del justo lo justificarán. Jesús dijo que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado en el día final. Y aquí está el resultado final. En el versículo 7, los impíos son derribados. Ese es el hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Sus palabras eran necias, sus pensamientos eran necios, y su casa finalmente fue derribada. Pero la casa de los justos permanecerá. Esa es la casa del hombre sabio construida sobre la roca en la vida oculta. El fundamento, los pensamientos y las palabras. Así que nunca debemos convertirnos en personas engañosas, hablando palabras para obtener información de las personas o para ponerlas en alguna trampa. No. Debemos ser rectos, sin engaño en nuestras palabras, sin maquinaciones ni mentiras. Dice el versículo 8, el hombre será alabado conforme a su discernimiento. ¿Qué significa esto? Esa es una buena exhortación. Permítanme decirlo de esta manera, hermanos y hermanas. Ganen la confianza de otras personas. Vivan de tal manera. Hablen de tal manera. Condúzcanse de tal manera que las personas comiencen a tener confianza en ustedes debido a su sabiduría y perspicacia. El hombre será alabado, pero el perverso de corazón será despreciado. Si notas que los hermanos y hermanas no tienen confianza en ti, bueno, eso no es algo bueno. Usualmente es una señal de algo en tu propio carácter, porque creo que si realmente eres piadoso, puede que el cristianismo carnal del mundo te desprecie, pero los hermanos y hermanas en la iglesia podrán reconocer a alguien sabio. Ellos pueden discernir quién es humilde y quién tiene discernimiento. Así que es bueno, particularmente para los jóvenes, comportarse de tal manera que con el paso de los años las personas puedan tener confianza en nosotros. Este es el gran objetivo que deben tener en mente, no para recibir honor, sino para poder ayudarlos. El versículo 9 es un poco diferente en algunas traducciones, pero déjame leértelo en la Biblia viviente. Proverbios capítulo 12, versículo 9. Es mejor ensuciarse las manos y comer, que ser demasiado orgulloso para trabajar y morir de hambre. En otras palabras, no mantengas toda tu dignidad y luego no tengas nada que comer. Es mejor hacer algún trabajo duro y ganarse la vida, y mantenerse a uno mismo que aferrarse a toda esa falsa dignidad y prestigio. La Biblia de las Buenas Noticias dice, es mejor ser un hombre ordinario trabajando para ganarse la vida que jugar el papel de un gran hombre y pasar hambre. Y esto lo vemos mucho en el mundo. Personas que pretenden ser muy importantes, pero en realidad hay escasez en sus vidas. Pero es mejor ser un hombre ordinario, dispuesto a hacer trabajos duros para ganarse la vida, que aferrarse al prestigio. Dice el versículo 10, el justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. ¿Y qué significa preocuparse por el ganado? Verás, no tenemos ganado en nuestras casas hoy en día, pero en aquellos días cada hogar tenía ganado. Tenían ovejas, tenían vacas, tenían burros para cargar la carga y cada casa necesitaba de ellos. ¿Sabes? El burro podría saber si su amo era justo o no, solo por una cosa, si tenía preocupación por él. Uno puede seguir cargando el burro con equipaje, pero dice aquí que un hombre justo tiene preocupación incluso por sus animales. Podemos pensar que los animales no tienen alma, que podemos lanzarle piedras o patearlos, especialmente si son más débiles que nosotros, pero eso no está bien. Está bien defenderse si un perro te va a morder, pero de lo contrario, ser cruel no está bien. ¿Puedes ver la crueldad incluso en la manera en que un hombre trata a los animales? Ese es el punto de este versículo. El justo tiene consideración por la seguridad y las necesidades de sus animales. Ahora podemos decir, hoy en día no tenemos animales. ¿Qué tenemos? Tenemos personas que trabajan en nuestros hogares.
Y el hombre justo se preocupa por las necesidades y la seguridad de quien le sirve. Así que podemos aplicar este principio a nuestra situación actual. Pero las entrañas de los impíos son crueles. Incluso cuando una persona impía muestra un poco de compasión, hay crueldad en esa compasión. Eso es lo que dice aquí. Dice el versículo 11, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. La palabra de Dios habla mucho sobre el trabajo duro y la diligencia. Podemos aplicar eso a la vida cristiana, ya que el que es un labrador trabajador, como Pablo le dice a Timoteo, obtiene una cosecha rápidamente y una buena cosecha. Eso es justo de parte de Dios. Dice el versículo 12 en la Biblia viviente, los ladrones sienten celos del botín de otros, mientras que los buenos hombres desean ayudarse mutuamente. En otras palabras, hay dos grupos de ladrones. Un grupo siente celos del otro que tenga más botín que ellos, pero los justos no son así. Podemos ponerlo de esta manera. Un ladrón que desea las cosas de los demás. Pero sabes, nosotros tal vez no seamos ladrones, pero también podemos desear las cosas de otros. Podemos entrar a la casa de alguien y desear sus cosas. No somos tan malos como para robárselas, pero estamos a un solo paso de hacerlo. Pero básicamente estamos en la misma dirección que ese ladrón. Y la única diferencia es que no damos el siguiente paso de robarlas. Pero en realidad es lo mismo. Un malvado desea las cosas de los demás. Pero una persona justa y un buen hombre desea ayudar al otro. Y eso es lo opuesto. Él no piensa en lo que puede obtener del otro, sino en lo que puede dar para ayudar a esa persona. Dice el versículo 13, las mentiras meterán a cualquiera en problemas, pero la honestidad es su propia defensa. Y ese también es un buen versículo para tener presente, porque una vez que dices una mentira, te metes en tantas dificultades que luego tienes que decir otra mentira para cubrir la primera, y después otra cosa más, y así sigue. Todo esto es un consejo práctico para la vida diaria. Mientras que si eres honesto, incluso si te meten en una pequeña dificultad, esa honestidad se convierte en tu defensa. Al final, la verdad te protegerá. El versículo 14 se relaciona con lo mismo. Decir la verdad le da a un hombre gran satisfacción. O como lo pone la Biblia en las buenas noticias, tu recompensa depende de lo que dices y lo que haces. Obtendrás lo que mereces. Nota el énfasis nuevamente en nuestras palabras y en nuestras acciones. Lo que dices y lo que haces determinará tu recompensa. Obtendrás lo que mereces. Y luego dice el versículo 15, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejos es sabio. Es una característica del necio pensar que siempre tiene la razón. Y una característica de un hombre sabio, podemos decirlo de esta manera, es que reconoce que tiene ciertos puntos ciegos. Una característica de sabiduría será darme cuenta de que hay ciertas áreas en mi vida en las que no estoy haciendo lo correcto, pero no lo veo. Esa es una característica de sabiduría. Mientras que una persona necia dice, no, yo estoy bien en todas las áreas. Un sabio es humilde. Se da cuenta de que incluso cuando sus intenciones son buenas y según su entendimiento, está haciendo lo correcto, aún hay muchas áreas en su vida donde puede no estar haciendo lo correcto, y por eso se alegra de recibir corrección de alguien más. Dice el versículo 17, el que habla verdad declara lo que es justo. Un buen hombre es conocido por su honestidad. Y en otra versión es muy interesante lo que dice, el que respira verdad. En otras palabras, la verdad se ha convertido en una parte tan importante de su vida que la está respirando. Es maravilloso. Antes respirábamos mentiras. Toda nuestra vida era una mentira. Imagínate que podamos limpiarnos tanto que no solo nuestras palabras, sino que nuestra respiración sea verdad. Estos son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que va. Apocalipsis capítulo 14. Los 144,000. Y no se halló engaño en su boca porque se limpiaron a sí mismos. Hay mucho que la palabra de Dios dice acerca de ser honesto.
La honestidad es la característica de un buen hombre, y un hombre falso puede ser conocido por sus mentiras. Dice el versículo 18, en la Biblia viviente, algunas personas disfrutan hacer comentarios hirientes, pero las palabras de los sabios calman y sanan. Aquí hay otra característica de un hombre necio. Le gusta decir cosas que hieren. Algunas personas disfrutan hacer comentarios hirientes, algo que sabe que va a herir, y lo dice con la intención de herir. Lo dice de forma cortante. Puede que haya verdad en ello, pero es cortante y dicho con la intención de hacer daño. Sí, eso muestra que eres un necio, pero las palabras de los sabios calman y sanan. No se quedan callados, hablan, pero lo hacen para sanar. Hay otro contraste que es muy interesante de ver en el libro de Proverbios, el tremendo contraste entre los sabios y los malvados. Este es revelado a través de las palabras. Las palabras determinan si somos sabios o necios. Dice el versículo 19, los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Siempre es mejor decir la verdad, porque al final será comprobada. Si no es aquí, finalmente resistirá la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto serán expuestas. Dice el versículo 20, hay engaño en el corazón de los que traman el mal, pero gozo en los consejeros de paz. Como Dios le dijo a Caín, si tu intención es mala, entonces te irá mal. Pero si tu intención es buena, entonces tu rostro no estará abatido. Ese es un buen versículo. Si nuestros corazones están planificando el bien, entonces habrá alegría en nuestros rostros y nuestros rostros serán levantados. Pero si nuestros corazones están planificando algo que no es bueno, entonces somos engañosos. Y aquí hay un versículo maravilloso. Ningún daño sobreviene al justo. Nunca. Es como Romanos 8, verso 28. Ningún daño sobreviene al justo, pero los impíos están llenos de pesares. Es bueno que recordemos eso. Quizás podamos terminar con ese versículo. Ningún daño sobreviene al justo. Incluso aquello que parece ser dañino o destructivo no es realmente dañino. Dios hace que obre para bien para aquellos que lo aman y han sido llamados conforme a su propósito. Amén.